Sale a la luz una nueva noticia bastante interesante que podría dar luz a la salida del próximo Grand Theft Auto. Así es, Grand Theft Auto 6, este juego que millones de fanáticos llevamos esperando por tanto tiempo. Al parecer es una noticia oficial, pero que explícitamente no se menciona Grand Theft Auto 6 en el título, pero que ya indirectamente se puede sobreentender de que posiblemente este juego ya vendría incluido. ¿Y cuál es esta siguiente noticia que tengo que comentarte? Pues bueno, te invito a que te quedes durante todo el video porque eso es lo que vamos a estar intentando comentar el día de hoy. Te doy la bienvenida y sin más que decir, comenzamos. El tiempo de espera que los fanáticos hemos tenido desde la salida de GTA V hasta la próxima salida de GTA VI de momento es ya prácticamente 8 años. Todos ya estamos con las expectativas súper altas en saber cuándo saldrá un próximo GTA VI. Estamos acercándonos a una década, ¿sí? Un nuevo juego de Grand Theft Auto y ya las expectativas parecen disminuir entre muchos fans. Ya muchos incluso han perdido la esperanza de que un juego de este estilo pueda llegar a salir, pero sin duda esto no podría estar más lejos de la realidad. Y la noticia que te traigo el día de hoy únicamente aumenta estas probabilidades y la esperanza por parte de los fanáticos. A continuación te la voy a comentar. La noticia dice de la siguiente manera: Take-Two quiere publicar 62 juegos en 3 años. ¿Estará GTA 6 entre ellos? Por si no lo sabes, Take-Two es la compañía que está arriba de Rockstar. Así es, estos son los encargados de toda la organización y planificación y publicación de videojuegos a gran escala. Tenemos que recalcar que aquí no solamente se encuentran juegos de la propia desarrolladora, sino también juegos de terceros, pero lo importante es que Rockstar está bajo el mando de esta gran compañía. Y así es, estamos hablando de Rockstar Games, los desarrolladores directos de Grand Theft Auto. Así que se planea sacar 62 juegos en los próximos 3 años. Posiblemente tú crees que alguno de ellos tenga que ver con Grand Theft Auto 6. Pues bueno, eso es lo que vamos a analizar justamente ahora en este momento. Los dueños de Rockstar y 2K Games esperan lanzar 19 títulos importantes antes de marzo del año 2024, incluidas IP nuevas. Take-Two publicó recientemente sus resultados financieros de su pasado año fiscal. Un informe apunta que grandes resultados para la compañía, pero también se mencionan algunos detalles bastante interesantes sobre la empresa. Básicamente, que Take-Two planea publicar 62 videojuegos durante los próximos 3 años. Sobre todo se menciona el mes de marzo del año 2024. Para antes del mes de marzo del año 2024, todos estos 62 juegos que están en planificación ya deberían haber sido lanzados al público en general, de los cuales se lanzarán 21 este año fiscal, entre juegos principales, juegos para móviles, reediciones y juegos de terceros. Tal como te lo acabé de comentar hace un momento, tenemos que mantener las expectativas bastante a la raya, ya que no estamos hablando totalmente de juegos propios y tampoco estamos hablando de juegos principales en su totalidad, por lo cual habrá de por medio ciertos juegos móviles que pues también, como sabemos, es un mercado que da bastante dinero, por lo cual no se podría haber descartado esta opción. Pero lo importante es que dentro de esta larga lista de 62 videojuegos, un posible Grand Theft Auto 6 estaría a la espera de ser lanzado al público. Como lo digo, muchos ya estarán pensando en que este ansiado GTA 6 esté posiblemente próximo a su lanzamiento, y más después también de que conociéramos la noticia de que ya estaba oficializada la fecha de GTA V para PlayStation 5 y Xbox Series. Así es, una vez más GTA V para nueva generación. Probablemente muchos de ustedes ya estén cansados de esta noticia, lo cual es bastante lógico, pero como saben, Rockstar hace hasta lo último para aprovechar y sacar el máximo provecho de sus videojuegos. Eso incluye, sí, sacar su mismo videojuego para 3 generaciones distintas, pero en fin, ya que no es posible que a los jugadores nos sigan viendo únicamente como una máquina de hacer dinero y ya nos dejen de ver como consumidores, personas que también tienen ganas de poder jugar un nuevo título bien desarrollado debido al éxito que también los mismos jugadores le otorgaron a GTA V en su momento. Pero bien, continuando con la noticia, en el caso de este año fiscal 2022 hasta marzo del año 2022, no parece que lo vayamos a ver, ya que en su informe Take-Two apunta que este año solo se publicarán 4 juegos principales. Así es, únicamente 4 juegos principales,
de los cuales confirman que 2 serán nuevas franquicias y otros 2 de franquicias ya previamente establecidas. De estos últimos, sabemos que uno será el próximo WWE 2022 y el otro será presumiblemente un NBA 2022 que nunca falta anualmente, lo cual no dejaría un hueco libre para un juego de Rockstar hasta el año 2022, lo cual, a ver, si es que lo pensamos un poco más a profundidad, tendría concordancia con lo que habíamos tocado en videos anteriores de este canal. Así es, porque si es que no lo sabías, aquí también hablamos de filtraciones y de supuestos rumores que tienen que ver con la salida del próximo Grand Theft Auto, y lo interesante de esta noticia es que no se anunciaría GTA 6 hasta después del año 2022, y nosotros en videos anteriores habíamos dicho que posiblemente la fecha de lanzamiento estaría establecida para el año 2023, precisamente en octubre del año 2023, así que de momento todo va cobrando sentido y como vemos va teniendo relación con las noticias que hemos sacado en el canal. Por lo tanto, también te invito a que te suscribas si es que no estás suscrito para que te enteres de cada pequeño detalle o supuesta filtración que va saliendo. Pero claro, aparte de mencionar todo esto que ya lo mencioné recientemente, también tenemos que decir en su calendario todavía quedan otros 19 lanzamientos principales para los 2 años posteriores, es decir, para el año 2023 y para el año 2024. Así que con esto retomamos a lo mismo, GTA 6 podría llegar antes de marzo del año 2024, junto a proyectos tan misteriosos como lo que podría ser el próximo juego de Ken Levine o ese BioShock 4 que continúa en desarrollo. Junto a las experiencias principales, también podemos mencionar que Take-Two planea publicar 20 juegos para móviles. Este gran mercado no se va a quedar fuera de los planes de compañías tan gigantescas como esta. Además, también se planea o se menciona 6 juegos de estudios independientes, 4 juegos midcore y 9 reediciones de juegos pasados, para que todo lo que te he mencionado anteriormente llegue a un conjunto total de 62 lanzamientos durante 3 años. Pero de vuelta a la pregunta importante, ¿cuándo llegará GTA 6 a las tiendas? El trimestre pasado, el CEO de Take-Two respondía a sus accionistas que GTA 6 llegaría únicamente cuando Rockstar lo diga, ni más ni menos. ¿Qué es lo posiblemente positivo de esta pequeña noticia que podemos sacar? Que en ningún momento lo descartó. Evidentemente tampoco lo había confirmado, pero es evidente que ellos tienen un principal foco hacia sus accionistas e inversionistas, ya que en la vida real son parte muy importante y fundamental de cualquier empresa. Por lo tanto, descartar la salida de un próximo GTA 6 sería un choque bastante fuerte para los inversionistas, por lo cual, al menos de momento, podríamos quedarnos con esa confirmación a ciegas. Y de todas formas, un dato adicional que vale la pena recalcar es acerca sobre cómo Rockstar llega a publicar sus videojuegos, ya que nunca lo hacen de forma pública. A pesar que hayan tenido muchos años de desarrollo, ellos nunca lanzan un tráiler o un logo de forma anticipada, por lo cual lo más seguro es que estén trabajando de forma silenciosa y a puertas cerradas para que no pueda haber ningún tipo de filtración, así que es justamente ese motivo por el cual Rockstar de momento no ha dicho absolutamente nada. Con el estudio en las manos de los hermanos Hauser, centrado en el tercer lanzamiento de GTA V en nueva generación, parece realmente muy poco probable que tengamos novedades de GTA 6 en este año, así que simplemente tocará esperar. Dime qué te ha parecido este video informativo, cuáles son tus expectativas al respecto. ¿Crees que dentro de esta larga lista de 62 videojuegos por publicarse estará GTA 6? Pues bueno, sin duda solamente el tiempo nos lo dirá. De momento te recomiendo que te suscribas a mi canal para que estés al tanto de cualquier información nueva y que me dejes tu opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Si este video te agradó, te invito a que te suscribas a mi canal justo aquí. Además de esto, si quieres estar al tanto de todos los nuevos videos que voy subiendo, te invito a que actives la campanita. Y por último, te invito a que veas el siguiente video, que estoy muy seguro que te va a gustar. Esto básicamente ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós.